El ambiente en la suntuosa pero lúgubre biblioteca del castillo de Valencia olía a moho, a cera de velas consumida y más profundamente a la desesperanza que se había enquistado en sus muros como una hiedra venenosa. Catalina, con su humilde vestido de percal y sus manos, usualmente seguras, al amasar hierbas medicinales, temblaba al borde de un sillón de terciopelo desgarrado, sintiéndose una intrusa en aquel mausoleo de grandezas perdidas. A sus 19 años, no era más que una prenda de cambio, un objeto, la moneda final en la deuda infame de su padre con el marqués Damián, un hombre cuya crueldad era tan palpable como el frío que se filtraba por las rendijas de las ventanas góticas. El eco de la humillación resonaba en su pecho, un tambor fúnebre que marcaba el fin de su libertad y el inicio de una servidumbre que su corazón puro no podía comprender. Había sido entregada para ser el pasatiempo y enfermera personal del duque Rafael el Frío, conocido por su reclusión y la enfermedad que lo consumía, una condena de la que se rumoreaba, él mismo deseaba. La joven curandera, cuyo verdadero don radicaba en la empatía con la naturaleza y la ciencia antigua de las plantas, se aferraba a un diminuto saquito de lavanda, la única conexión que le quedaba con la luz de su hogar y la dignidad de su oficio. Su mente era un torbellino de oraciones silenciosas y una rabia incipiente contra la injusticia del sistema social que permitía tales transacciones humanas, relegando a los humildes a la esclavitud disimulada. Podía escuchar el pesado arrastrar de pasos en el piso superior, el sonido de la opulencia en ruinas, y cada ruido aumentaba la presión en su pecho, como si el mismo aire del castillo fuera más denso y cargado de siglos de secretos oscuros. La promesa que se había hecho, la única llama de resistencia que la mantenía erguida, era que, sin importar cuán bajo la hubieran forzado a caer, jamás permitiría que nadie, ni un duque acaudalado, ni un marqués cruel, mancillara la pureza de sus intenciones o el respeto por sus conocimientos ancestrales. Sería curandera, no concubina, y con esa verdad amarga esperaba enfrentar el futuro incierto. En ese momento de profunda vulnerabilidad, la puerta doble de caoba se abrió con un crujido ominoso, revelando no al marqués Damián, sino al ama de llaves, doña Elena, cuyo rostro severo era conde la historia de lealtades y silencios del castillo. La mujer, vestida con un austero negro que parecía mimetizarse con las sombras, no ofreció palabras de bienvenida, solo una mirada de condescendencia que juzgaba el origen humilde y la delicadeza de Catalina. La curandera sintió el peso de esa mirada como una bofetada moral, un recordatorio constante de su estatus inferior en esa jerarquía feudal y de la imposibilidad de un trato equitativo en aquel lugar de señores y vasallos. Doña Elena, con un gesto seco y mecánico, la condujo por interminables pasillos alfombrados, donde los retratos de duques ancestrales con ojos vacíos parecían seguir cada uno de sus movimientos, susurrando advertencias de peligro y desgracia. El destino final de aquel trayecto laberíntico era el ala oeste, la jaula de oro, donde el duque Rafael de Valencia, el hombre cuya frialdad se había convertido en leyenda en toda la costa andaluza, se consumía lentamente. El ambiente allí era sofocante, con las cortinas de terciopelo bordó cerradas para impedir el paso de la luz del sol, creando una penumbra constante que parecía apropiada para albergar el sufrimiento de un hombre y los secretos de un ducado. Catalina percibió un olor dulzón, enfermizo, una mezcla de medicamentos antiguos, sudor febril y un perfume artificialmente fuerte de flores marchitas que intentaba, sin éxito, disfrazar la realidad del deterioro físico. Al entrar en la habitación, su respiración se aceleró, no por el miedo, sino por una repentina ráfaga de compasión mezclada con un instinto profesional.
al ver al hombre que yacía inmóvil en una cama con dosel, su figura imponente reducida por una debilidad desconocida. Allí estaba él, el duque Rafael. A pesar de la tez pálida como el alabastro y de los finos rastros de dolor que marcaban el contorno de sus ojos, su presencia seguía siendo magnética, imponente, incluso en el lecho de enfermo. Su cabello oscuro caía sobre una frente sudorosa, y aunque sus labios estaban apretados en una mueca de sufrimiento, la línea de su mandíbula revelaba una voluntad de hierro que se resistía a la derrota de 1900. Su cuerpo. La primera impresión para Catalina fue la de una estatua de mármol hermosa pero rota, un guerrero inmovilizado por una herida invisible que, a su experta mirada, no parecía ser una enfermedad común, sino una agonía lenta, metódica. El aire entre ellos vibró con una tensión silente, una mezcla de curiosidad profesional de ella y de una profunda desconfianza que emanaba de sus ojos grises, entreabiertos, que la evaluaban con una dureza implacable. Duque Rafael, con voz áspera, un susurro roto por la debilidad. ¿Quién eres tú, niña? Otra ofrenda de mi primo Damián. Llévensela. No necesito consuelo, necesito que me dejen morir en paz. La caridad es una afrenta. Sus palabras, cargadas de cinismo y una resignación amarga, cortaron el aire como cuchillos de obsidiana, atacando la dignidad que a duras penas Catalina sostenía. Él la vio como una más de las jóvenes que su primo, el marqués Damián, le había enviado bajo la excusa de ser compañía, solo para asegurarse de que el duque no recibiera cuidado médico real. La amargura de su voz era un espejo del aislamiento autoimpuesto, un escudo forjado en la desilusión y la traición que lo habían reducido a un hombre que solo esperaba el final. Catalina, con una firmeza que sorprendió incluso a doña Elena, dando un paso adelante a pesar del miedo: «Soy Catalina, señor duque, no soy una ofrenda ni busco su consuelo. Mi padre me ha traído aquí por una deuda, sí, pero mis manos no están atadas por su nobleza, solo por mi juramento de curar. Soy curandera y su enfermedad no parece natural. Si usted desea morir, es su derecho, pero si quiere vivir, yo intentaré encontrar la verdad en este silencio enfermizo». Sus palabras eran una mezcla audaz de respeto formal y un desafío implícito, una muestra temprana de la resiliencia que se gestaba bajo su apariencia frágil. Ella no se arrodillaría ante la opresión, ni siquiera ante el dolor de un duque, y en esa confrontación de voluntades, un destello de interés, por primera vez en meses, cruzó los ojos del duque Rafael. El duque, acostumbrado a la sumisión o al miedo, entrecerró los ojos ante la réplica inesperada, una chispa de admiración inconsciente despertando en el fondo de su alma hastiada. La mayoría de las jóvenes enviadas antes se habían retirado llorando o se habían abalanzado sobre él con falsos afectos, buscando la fortuna. Pero esta muchacha, con su tez morena y ojos que brillaban con una mezcla de desafío y compasión genuina, era diferente. La forma en que había analizado el ambiente, su mención de que la enfermedad no parecía natural, tocaba una fibra sensible en el duque, que secretamente había albergado esa misma duda, pero que la había sofocado bajo la capa de su pesimismo. La rigidez de su cuerpo en la cama se relajó mínimamente, no en rendición, sino en una cautela renovada, una estrategia ante un nuevo tipo de adversario, uno armado con agujas e hilos de una verdad que él había evitado durante mucho tiempo. El marqués Damián, que había estado esperando en la antesala con una sonrisa de lobo bien alimentado, entró en ese momento. Su presencia era una ráfaga de perfume caro y malicia mal disimulada. Al ver la audacia de Catalina, su rostro se contrajo por un instante, un pequeño pero significativo fallo en su fachada de pariente preocupado,
pues la última cosa que deseaba era una curandera con verdadero conocimiento o valor que pudiera desafiar el curso lento y mortal de su plan. Damián se acercó a la cama del duque, tomando la mano de Rafael con una familiaridad forzada, sus ojos brillando con una ambición sin límites, la personificación de la injusticia social que explotaba tanto a los campesinos como a los nobles debilitados. El primer encuentro de Catalina con su destino se selló con la tensión de un hilo a punto de romperse, entre la desconfianza congelada del duque, la malicia calculada del marqués y la soledad abrumadora de un castillo que pronto se convertiría en su campo de batalla. La joven curandera, ahora oficialmente la pasatiempo del duque, sabía que no solo debía luchar por su propia supervivencia y la de su familia, sino también por la verdad que ya podía vislumbrar en los ojos tristes del duque Rafael, que la enfermedad era una trampa, y que el hombre poderoso, en realidad, era la víctima silenciosa de una traición. La injusticia se había puesto un rostro noble, y ella, la muchacha humilde, era la única esperanza de redención para el ducado y su señor. Un pacto no verbal de lealtad que había nacido de una deuda forzada, pero que ahora se sustentaba en un principio más elevado de justicia y verdad. El primer mes en el castillo de Valencia fue para Catalina una travesía por un desierto emocional, donde cada jornada era una prueba de su temple y una lección sobre la dura realidad de la opresión noble. Su trabajo se limitó inicialmente a las directrices ambiguas de doña Elena y a la supervisión constante del marqués Damián, quien se presentaba diariamente bajo la excusa de revisar el progreso del duque, pero en realidad venía a observar de cerca la salud de Rafael y a intimidar sutilmente a la curandera. Catalina, sin embargo, aplicó la astucia aprendida de su madre y bajo la fachada de una simple sierva obediente, comenzó su silenciosa investigación. Utilizaba sus rondas nocturnas para examinar no solo al duque, sino también las infusiones que le eran prescritas, detectando un sabor metálico y un olor sutil a almendra amarga, indicios inequívocos de un veneno de acción lenta, una revelación que heló la sangre en sus venas y transformó su miedo en una determinación férrea, sabiendo que ya no luchaba solo por su libertad, sino por la vida del hombre cuya alma comenzaba a tocar la suya. El duque Rafael, por su parte, observaba a Catalina con una mezcla de escepticismo y un interés creciente que desafiaba su naturaleza cautelosa. Su mente estratégica, a pesar de la neblina de la enfermedad, no podía ignorar la dedicación metódica de la joven. Ella no lo trataba con la lástima condescendiente de los médicos de la corte, ni con la superficialidad de las damas enviadas por Damián, sino con una seriedad profesional, haciendo preguntas incisivas sobre sus hábitos, sus comidas y su historia médica, un enfoque que lo obligó a bajar por primera vez en mucho tiempo la guardia de su sarcasmo. Una tarde, mientras Catalina preparaba un emplasto de Consuelda para aliviar sus dolores articulares, él notó la cicatriz de una quemadura, antigua en su muñeca, un símbolo de una vida de trabajo duro y servicio, que contrastaba dolorosamente con la indolencia de la vida noble, y en ese instante fugaz reconoció en ella una dignidad forjada en la adversidad que resonaba con el honor latente que él sentía haber perdido. La curandera, consciente de que no podía exponer sus sospechas sin pruebas irrefutables y temiendo por su vida y la de su familia, adoptó una estrategia de sutil sabotaje y contracura. Durante sus caminatas matutinas, en los jardines descuidados del castillo, que a pesar de la negligencia seguían siendo un almacén natural de vida, descubrió un área secreta, cubierta por la maleza, donde crecían hierbas medicinales que sus antepasados habrían plantado: dedalera, ulmaria y, crucialmente,
la belladona, que podía usarse para enmascarar otros sabores y actuar como un potente diurético. Ella comenzó a preparar sus propias infusiones de limpieza y tónicos fortificantes, enmascarando el sabor de los antídotos naturales con miel silvestre y limón, y se los administraba al duque bajo el pretexto de ser remedios de herbolario campesino, desafiando así las prescripciones oficiales del médico de la corte, cuya connivencia con Damián le parecía cada vez más evidente y peligrosa. Este constante desafío a las convenciones y la evidente mejora en la salud del duque, aunque lenta y gradual, forzaron una interacción más profunda entre ellos, cimentando su relación más allá de la de paciente y enfermera. Luque, sintiéndose lentamente más lúcido y menos náuseas, empezó a entablar conversaciones más allá de lo necesario, inicialmente para poner a prueba la inteligencia de Catalina con preguntas sobre historia, economía o botánica, y luego por el simple placer de escuchar su voz clara y su perspectiva honesta, ajena a los juegos de poder de la corte. Descubrió que bajo la capa de timidez, Catalina poseía una mente perspicaz y una vasta cultura autodidacta, especialmente en el ámbito de la justicia social y las vidas de los vasallos, temas que él, en su aislamiento, había ignorado y que ahora resonaban con una culpa sorda por su negligencia como señor de aquellas tierras. La honestidad brutal de Catalina se convirtió en el espejo que Rafael necesitaba para confrontar su propio cinismo y la fría armadura que había construido para protegerse. Ella no temía hablar de las dificultades de la gente de la villa, de la explotación de los arrendatarios y de cómo el marqués Damián había incrementado las rentas y las injusticias desde que él había caído enfermo, sembrando en el duque la primera semilla de su conciencia recuperada y un ardiente deseo de recuperar el control para proteger a aquellos que su título le obligaba a cuidar. Estas conversaciones, a menudo intensas y llenas de reproches velados, servían como catarsis para ambos, liberando a Rafael de la carga de su autocompasión y empoderando a Catalina para usar su voz, a pesar del riesgo. Un día de lluvia torrencial, mientras la tormenta azotaba los vitrales de la habitación con furia dramática, el duque Rafael se abrió a ella en un raro momento de vulnerabilidad. Le confesó, no su enfermedad, sino el verdadero origen de su frialdad y su aislamiento, la traición de su prometida y de su mejor amigo, que habían conspirado para robarle una parte de su fortuna años atrás, dejándolo con un profundo y amargo sentido de la desconfianza hacia toda la nobleza, y por extensión, hacia cualquier ser humano que se acercara a su poder. Su voz era baja y cargada de una culpa autoimpuesta, como si el aislamiento fuera una penitencia merecida por no haber visto la maldad a tiempo, y al compartir esta herida emocional, hizo un gesto de confianza instintiva hacia Catalina, desnudando su alma ante ella. Catalina, con la empatía que le era natural, no lo juzgó, sino que simplemente tomó su mano pálida entre las suyas, un gesto de humanidad simple, pero profundo, que rompió la barrera intangible de clases y miedo. «El dolor es un huésped, señor duque, no su dueño», le susurró, sus ojos fijos en los suyos con una comprensión silenciosa. «Pero la desconfianza ciega lo está consumiendo más que cualquier veneno. Si permite que una traición pasada dicte su presente, les da la victoria a aquellos que buscan aprovecharse de su dolor y su título. Su aislamiento está permitiendo que el marqués Damián pisotee su ducado y su gente. Eso es lo que debe curar, su espíritu manchado por el rencor». Este diálogo no fue solo una conversación, sino un espejo de almas. Ella le ofreció la cura para su espíritu, y él, al escucharla, le otorgó una confianza invaluable.
la llave para moverse con mayor libertad dentro del castillo, dándole acceso a secciones prohibidas y registros olvidados. El duque le pidió que investigara las cuentas del ducado y la gestión de las tierras durante su enfermedad, una tarea peligrosa que solo podía confiar a alguien que demostrara no tener interés en su riqueza, sino en la justicia, y Catalina aceptó el encargo como un voto sagrado, sintiendo el peso de la responsabilidad y el escalofrío del riesgo. Con el paso de las semanas, los síntomas del duque disminuyeron notablemente, aunque de forma fluctuante, lo cual frustraba al marqués Damián e intensificaba su acoso silencioso. La heroína, ahora con acceso a la biblioteca privada del duque, se sumergió en antiguos tratados de toxicología y herboristería, buscando la composición exacta del veneno, que sospechaba era arsénico, mezclado sutilmente con una bebida común, como el vino o el chocolate, para imitar los síntomas de una enfermedad degenerativa. El polvo de arsénico, blanco e inodoro, era el arma perfecta para un asesinato lento y discreto, y la confirmación de esta sospecha llenó a Catalina de un pavor glacial, sabiendo que el peligro era mortal y estaba muy cerca. En sus momentos de investigación, encontró también los registros del ducado, descubriendo el patrón de explotación. La tierra de los campesinos estaba siendo hipotecada en secreto a nombre de Damián, y las cosechas se vendían a precios irrisorios, todo con la falsa firma del duque, demostrando que el complot no era solo contra la vida de Rafael, sino contra toda la estructura social de Valencia, un acto de tiranía que la enfureció aún más. El marqués no solo quería el título, sino también despojar a los vasallos de sus derechos, volviendo la vida de los humildes aún más precaria, una injusticia que Catalina no podía tolerar, pues tocaba la fibra sensible de su propia gente. El vínculo de Catalina con el duque se consolidó en la quietud de las noches, donde la formalidad se disipaba, y ellos se encontraban no como nobles y siervos, sino como dos almas heridas, unidas por una causa común. Los pequeños gestos se volvieron significativos. La forma en que Rafael esperaba su llegada para beber su tónico, el modo en que Catalina acomodaba las almohadas con suavidad para mitigar su dolor, las miradas que duraban un instante de más, y en 1900 las que se leía una comprensión silenciosa, un lenguaje del alma que no necesitaba palabras. El duque, sintiendo que su fuerza vital regresaba gradualmente, sintió un profundo deseo de proteger a esta joven, cuyo coraje era un faro en la oscuridad de su vida, pero su honor mancillado y la diferencia abismal de clases le recordaban constantemente la imposibilidad de cualquier relación que no fuera la de protector y protegida. Sin embargo, cada día que pasaba, la barrera se hacía más tenue y la admiración mutua por el carácter y la inteligencia del otro eclipsaba las convenciones sociales impuestas por el mundo exterior, un presagio de la pasión prohibida que estaba a punto de florecer. Catalina, a su vez, se encontró enamorándose de la inteligencia y el sentido latente de justicia del hombre detrás de la máscara del duque el Frío, un amor que se había condenado por las circunstancias de su llegada al castillo, pero que le daba la fuerza necesaria para enfrentar a Damián y el veneno que circulaba por las venas de su amado. Su corazón se debatía entre el miedo de la exposición y la alegría sutil de las interacciones compartidas, sabiendo que cada día de vida que le daba al duque era un día de vida robado al marqués, una pequeña victoria en la guerra silenciosa que se libraba en los salones y pasillos. La tensión romántica crecía con la certeza del peligro. La verdad sobre el envenenamiento y la conspiración se acercaba, prometiendo una confrontación violenta que definiría no solo el destino del ducado,
sino el futuro de sus dos corazones unidos por la adversidad. El duque Rafael, ahora más fuerte, se preparaba mentalmente para el enfrentamiento, confiando ciegamente en la intuición de la curandera que había llegado como una deuda, pero que se había convertido en su única aliada, su curación y su esperanza de redención. CTA de enganche. Antes de continuar con esta increíble historia de Catalina y Duque Rafael, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La mejora palpable en la salud del duque Rafael, aunque todavía incompleta y marcada por recaídas esporádicas, encendió las alarmas del marqués Damián, cuyas visitas al castillo se volvieron más frecuentes y agresivas. Su rostro, usualmente enmascarado por una sonrisa forzada, ahora mostraba rastros de una impaciencia sombría y peligrosa. Él había calculado el tiempo de agonía de su primo con precisión quirúrgica, y la inesperada resistencia de Rafael, atribuida enteramente a los remedios charlatanes de Catalina, lo llevó a tomar medidas desesperadas para asegurar su herencia y silenciar a la joven curandera que se había atrevido a desafiar su poder. Damián intensificó la presión sobre la villa, exigiendo pagos anticipados exorbitantes de las rentas a los arrendatarios y confinando a varios campesinos inocentes, acusándolos falsamente de insurrección, un acto deliberado de tiranía, cuyo objetivo real era obligar a Catalina a interceder, exponiéndola y obligándola a revelar su mano y su creciente influencia sobre el duque. La opresión social se convirtió en el motor de la desesperación de Catalina, llevándola a un punto de quiebre emocional y moral. La injusticia palpable que sufrían los vasallos, muchos de los cuales eran viejos amigos de su familia, la obligó a salir de la seguridad relativa del castillo y visitar la villa bajo el pretexto de recolectar nuevas hierbas, donde presenció el hambre, el miedo y la brutalidad de los capataces de Damián. Ella vio a madres llorando, a niños desnutridos y a hombres golpeados, y ese dolor colectivo resonó con su propia humillación, transformando su lucha personal en una cruzada por la justicia de la comunidad. Su corazón puro se partía al ver cómo el orgullo y la codicia de un solo hombre podían aplastar la dignidad de cientos, y la promesa que había hecho al duque de ayudarlo se amplificó, convirtiéndose en el juramento de proteger a todos los indefensos bajo el yugo del marqués. El momento culminante de la opresión ocurrió una tarde, cuando un joven granjero, Miguel, amigo de la infancia de Catalina y portador de noticias de su familia, fue brutalmente golpeado en la plaza por negarse a entregar el último de sus ahorros. Catalina, al enterarse, corrió a su auxilio, sin importarle la exposición, y utilizó sus conocimientos para curar sus heridas en secreto. Miguel, con voz temblorosa, le reveló el plan del marqués de desalojar a las familias más pobres antes de que terminara el mes, para luego quemar sus casas y construir una nueva mansión, un proyecto de ostentación que cimentaría su poder. Esta noticia, más que la amenaza a su propia vida, encendió una
chispa de rabia justa en el alma de Catalina, obligándola a reconocer que la pasividad ya no era una opción, y que solo la acción directa y el riesgo de la confrontación podrían detener el torrente de injusticia. Al regresar al castillo esa noche, Catalina se sintió consumida por una culpa asfixiante por su posición privilegiada y momentánea de seguridad, mientras su gente sufría. Ella irrumpió en la habitación del duque Rafael, no como la humilde curandera, sino como la defensora de los oprimidos, su rostro encendido por la indignación y sus ojos brillando con una determinación febril. Ella le presentó los libros de cuentas y los pagarés falsificados que había encontrado en la biblioteca, pruebas irrefutables de la traición económica de Damián contra él y contra el ducado, documentos que mostraban el robo metódico de las rentas y la manipulación de las hipotecas a su favor, despojando a los vasallos de sus derechos ancestrales. Catalina, con voz entrecortada por la emoción, sosteniendo un pagaré falsificado. «Mire esto, señor duque, no es solo su vida lo que él está robando, son las vidas de sus vasallos, el pan de sus mesas, el techo sobre sus cabezas. Ha falsificado su firma para hipotecar las tierras de la villa. Usted está mejorando, pero su gente se muere de hambre y de miedo. Su frialdad y su aislamiento han permitido que un tirano se apodere de su honor y de su ducado. Dígame, duque, ¿de qué sirve la nobleza si no es para proteger a aquellos a los que se supone que debe servir? ¿Qué clase de hombre de honor es usted si permite esta iniquidad para protegerse de un dolor pasado? El duque Rafael, ahora sentado en la cama, aunque aún débil, sintió que las palabras de Catalina eran como un látigo golpeando no su piel, sino su orgullo y su sentido de deber, despertándolo de la anestesia emocional en la que se había sumido. La verdad sobre su negligencia, puesta al descubierto por la pasión justa de una joven de origen humilde, era más dolorosa que el veneno en sus venas. Él vio el rostro del hombre de honor que una vez fue reflejado en los ojos desafiantes de Catalina, y se sintió abrumado por la vergüenza y una ira que no sentía desde hacía años. El pasado de su traición personal palidecía en comparación con la traición a su gente. Rafael se levantó de la cama por primera vez sin ayuda, aunque con un tambaleo evidente, su figura imponente proyectando una sombra en la habitación penumbrosa, un gesto simbólico de que su voluntad y su fuerza regresaban para la batalla. Sus ojos grises, antes velados por el sufrimiento, ahora ardían con un fuego intenso. Reconoció que Catalina no solo era su curandera, sino el ancla moral que lo estaba devolviendo a la vida y a su propósito. Su miedo a la vulnerabilidad se disolvió ante el miedo más grande de fallarle a la única persona que había confiado en él y a la gente que dependía de su título. Duque Rafael, con voz grave, volviendo a encontrar el eco de su autoridad perdida. «Tienes razón, Catalina. He sido un cobarde, un fantasma consumido por el pasado. Mi frialdad fue un escudo que permitió que la maldad floreciera en mi ausencia. Pero esto termina ahora. Damián ha jugado su última carta. No solo me has curado el cuerpo, sino que has despertado al duque que juró proteger a su gente. Dime qué necesitas. A partir de este momento, mi palabra y mi título están a tu servicio. Trabajaremos juntos, no como noble y sierva, sino como iguales, unidos contra esta injusticia que mancilla el nombre de Valencia. Pero el riesgo es mortal y debemos actuar con la astucia del zorro». Este acuerdo, sellado con una mirada de profunda comprensión y respeto mutuo, marcó el punto de no retorno en su relación y en la trama. Se convirtió en una alianza de honor, donde la inteligencia práctica de Catalina se unió a la autoridad y estrategia militar del duque. El peligro, sin embargo, no tardó en manifestarse. El marqués Damián, al notar la ausencia de Catalina en el castillo y su tardanza,
y ya habiendo recibido reportes sobre el altercado en la villa, interpretó su acción como un acto de desafío directo, confirmando sus sospechas de que ella ya no era controlable y que estaba conspirando con los vasallos. Al amanecer, Damián llegó al castillo con una escolta armada y una acusación formal. Con una teatralidad calculada, denunció a Catalina ante doña Elena y un puñado de sirvientes selectos, tildándola de bruja y agitadora social, afirmando que sus remedios de hierbas eran venenos para la nobleza y que su verdadera intención era desestabilizar el ducado en nombre de su familia campesina, aprovechando la debilidad del duque. Esta calumnia buscaba no solo desacreditarla, sino también justificar su arresto y posterior ejecución, convirtiéndola en un símbolo de la resistencia aplastada. Catalina, ahora una fugitiva dentro de su prisión de oro, tuvo que esconderse en la parte más antigua y olvidada del castillo, un conjunto de bodegas frías y húmedas bajo la torre norte, mientras el duque, aún no completamente recuperado, se vio obligado a fingir una recaída para evitar ser confrontado por Damián, ganando tiempo para trazar una estrategia de defensa. La separación forzada, aunque breve, se sintió como una eternidad, intensificando la conexión emocional entre ellos, pues el duque temía por la vida de la mujer que había encendido su alma, y Catalina temía por la vida del hombre por el que arriesgaba todo. Durante su reclusión en las bodegas, Catalina, envuelta en las sombras y el polvo, encontró un mapa antiguo del castillo entre unos baúles olvidados, un hallazgo que podría cambiar el juego. El mapa revelaba pasadizos secretos y túneles subterráneos que se extendían desde la bodega hasta las afueras de la villa y, crucialmente, hasta una pequeña sala de estudio adyacente a la habitación del marqués Damián. Este descubrimiento no solo le proporcionaba una vía de escape, sino también la oportunidad de infiltrarse en el territorio del enemigo para buscar la prueba definitiva del envenenamiento que le faltaba, el frasco o la fuente del arsénico que Damián había estado utilizando. La tensión entre la necesidad de justicia y el peligro inminente se hizo insoportable. Catalina sabía que su vida dependía de la audacia de su próxima jugada. El tiempo se agotaba, el desalojo de la villa y su propio arresto eran inminentes. La caída había forzado a la heroína a la acción, transformándola de víctima pasiva a estratega activa. Ella ya no era la muchacha humilde, sino una conspiradora valiente, cuya única arma era su conocimiento, su inteligencia y la confianza ciega de un duque que había redescubierto su honor en el fuego de su amor y su causa. El duque, sintiendo el aislamiento y el peligro de Catalina, sintió que su corazón se desgarraba por la impotencia, sabiendo que su debilidad física aún lo ataba al lecho, y que su amada, la única persona que había traspasado su escudo de frialdad, estaba siendo cazada en su propia casa. Su ira contra Damián se convirtió en un motor frío de venganza justa. Él utilizó a doña Elena, a quien, a pesar de su actitud austera, había jurado lealtad inquebrantable a la verdadera línea ducal, para enviar mensajes codificados a Catalina asegurándole que la apoyaría incondicionalmente, incluso si eso significaba la ruina para sí mismo. La desesperación de la situación forzó a Rafael a enfrentar su mayor miedo, la traición y la confianza. Al delegar la misión más peligrosa en Catalina, puso su vida y la de todo el ducado en las manos de la mujer que lo había curado, un acto de fe absoluta que simbolizó la total rendición de su corazón. El amor naciente, prohibido por su clase y sellado por el peligro, se convirtió en una alianza de vida o muerte, donde la única forma de sobrevivir era luchando juntos, arriesgando todo por la verdad y la justicia social. El cerco se estrechaba alrededor de Catalina. Los guardias de Damián registraban el ala oeste con una minuciosidad enfermiza. Su
Presencia un recordatorio constante de que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran, y que la palabra del marqués, con su poder y títulos, superaba a la verdad de una curandera campesina. Ella escuchaba el eco de sus botas en los pasillos de piedra, cada paso acercándola más a la sentencia de muerte, y la oscuridad de la bodega se sentía como el abrazo frío de su destino. Sin embargo, al mirar el antiguo mapa, sintió una oleada de calma. El conocimiento era poder, y ella tenía El marqués Damián, sintiéndose victorioso y seguro de su jugada, se regodeaba públicamente, informando a los nobles locales sobre la locura senil de su primo y la malicia de la bruja campesina, preparando el terreno para tomar el ducado formalmente y ejecutar sus planes de desalojo en la villa. Su arrogancia era su mayor debilidad, pues la creencia de que nadie se atrevería a desafiar su palabra le daba a Catalina la ventana de oportunidad que necesitaba para actuar sin ser detectada, en el corazón de su dominio. La heroína, con una linterna de aceite en mano, se arrastró por los pasadizos de piedra húmeda y mohosa, siguiendo las marcas borrosas del mapa, su corazón latiendo con la fuerza de un pájaro asustado, pero su mente clara y enfocada. El miedo era palpable, pero fue eclipsado por el ardor de la justicia y la imagen del duque Rafael, enfermo, pero luchador, confiando su vida a ella. El túnel era estrecho, frío y olía a tierra y siglos de olvido, un camino simbólico hacia la verdad oculta y el peligro inminente que se había gestado en las entrañas del castillo. El viaje por los túneles fue una experiencia claustrofóbica e introspectiva. Catalina se movía con la gracia y el silencio de un felino, pensando en su familia y en la promesa de un futuro donde los humildes no serían tratados como ganado. El amor por Rafael, que se había manifestado en el cuidado y la confianza mutua, la fortalecía, transformando el miedo en coraje. Ella sabía que el riesgo era inmenso, pero la recompensa no era solo su libertad, sino la redención de su amado y la paz para su gente. Un motor que la empujaba a seguir adelante, un paso a la vez, hacia el corazón de la conspiración. Finalmente, el túnel desembocó en una rejilla de ventilación oculta detrás de una estantería de libros mohosos, dándole acceso directo al pequeño estudio que Damián usaba como su oficina privada en sus estancias en el castillo, el lugar donde se guardaban todos los secretos sucios del marqués. Catalina, al sentir el olor a perfume fuerte y a vino rancio, supo que había llegado al centro de la araña y que la búsqueda de la prueba decisiva estaba a punto de comenzar. La caída había terminado y el giro, la confrontación, estaba a solo unos pasos de distancia. El conflicto interno de Catalina entre el miedo a la muerte y la obligación de la justicia se resolvió en ese oscuro pasaje. La empatía por los oprimidos triunfó sobre su instinto de supervivencia. Ella entendió que la única manera de salvarse a sí misma era salvando al duque y al ducado. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. El amor que sentía por Rafael era la brújula que la guiaba, un sentimiento que había crecido en la adversidad y que ahora la convertía en la heroína que Valencia necesitaba desesperadamente. Catalina emergió del pasadizo secreto con la cautela de una sombra, sus sentidos agudizados por la adrenalina y el peligro inminente, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar, arriesgarlo todo por la prueba que liberaría al duque y a su gente. El estudio del marqués Damián era un reflejo de su carácter, excesivamente lujoso, lleno de objetos de plata brillante y terciopelo, pero desordenado y con un aire de avaricia palpable. El silencio de la noche era la única capa protectora de Catalina, y ella se movía rápidamente, sabiendo que el tiempo era su enemigo más cruel, pues la mañana traería consigo
no solo el desalojo de la villa, sino también el escrutinio inevitable de los sirvientes del marqués. Su búsqueda se centró en los objetos personales de Damián, en los lugares que un noble arrogante consideraría demasiado insignificantes para ser revisados por otros. Ella no buscaba documentos que ya había encontrado y el marqués podría refutar, sino la prueba tangible, la evidencia material del veneno. Sus dedos expertos recorrieron la superficie de un escritorio de roble, sintiendo el pulido frío de la madera, hasta que notó un compartimento oculto bajo un falso fondo, un pequeño pestillo de latón disimulado, que solo un ojo entrenado en el engaño o la necesidad podría haber descubierto. El corazón de Catalina se aceleró con una esperanza salvaje mientras abría el compartimento. Dentro no había dinero ni joyas, sino algo mucho más revelador, un pequeño frasco de cristal oscuro, sellado con cera roja, cuyo contenido en polvo blanco era inconfundiblemente arsénico purísimo. Junto a él encontró una pequeña llave ornamental y un diario de cuero burdo, donde Damián, con una caligrafía presuntuosa, había anotado con fechas y cantidades exactas las dosis del tratamiento que administraba al duque, una confesión macabra de su crimen y de su avaricia. La adrenalina dio paso a una oleada de náuseas al leer los detalles fríos y calculados de la conspiración. Viendo cómo Damián se regodeaba con la lentitud y la degradación de su primo, y cómo planeaba incriminar a Catalina tan pronto como Rafael muriera, atribuyendo la culpa del envenenamiento a un remedio fallido. Al final del diario, el marqués había escrito con especial énfasis la frase: «Con esto, no solo tomo el título, sino que hago justicia a la nobleza, limpiando la sangre de la campesina con el fuego. El cofre de los Valencia será mío». Esa mención al cofre, ligada a la llave encontrada, añadió una capa de misterio y urgencia a su descubrimiento. El peligro se materializó de forma dramática. La pesada puerta del estudio se abrió con un estruendo seco. El marqués Damián, que había regresado inesperadamente al castillo tras recibir un informe de que el duque había estado hablando demasiado, se detuvo en el umbral, su figura alta proyectando una sombra ominosa sobre Catalina. Sus ojos, al verla con el frasco de arsénico y el diario en las manos, brillaron con una furia helada, un reconocimiento inmediato de que su plan, meticulosamente urdido, había sido descubierto por la única persona que había subestimado. Marqués Damián, con voz baja y sibilante, cargada de una amenaza mortífera. «La rata ha salido de su escondite, así que la curandera también es una ladrona y una espía. ¡Qué decepción, Catalina! Pensé que serías más sumisa. Veo que mi primo te ha contagiado su estupidez. Supondré que has tomado algo que me pertenece. Entrégamelo y quizás, solo quizás, te dejaré morir rápidamente en el calabozo, sin la vergüenza de la horca por brujería. ¿O acaso crees que tu verdad de campesina vale más que mi título y mi sangre noble?» Catalina, con una calma que desmentía el pánico que sentía en su pecho, se enfrentó al marqués, sus ojos fijos en los suyos con una valentía nacida de la justicia. Ella sabía que su única oportunidad era la distracción y la velocidad. El marqués se abalanzó hacia ella con la intención de arrebatarle el frasco, su rostro distorsionado por la rabia y el miedo de ser expuesto. La joven, ágil, esquivó el ataque, utilizando la pesada silla de terciopelo como escudo temporal, ganando unos preciosos segundos para formular su siguiente movimiento. La heroína, sabiendo que el frasco de arsénico era la prueba irrefutable, no dudó. Con un movimiento rápido, arrojó una lámpara de aceite contra una estantería lateral, creando un pequeño incendio y una cortina de humo denso. La llamarada momentánea cegó al marqués y le dio a Catalina el margen que necesitaba. Con el diario y el frasco apretados contra su pecho, se lanzó de vuelta al compartimento secreto del pasadizo,
desapareciendo en la oscuridad justo cuando Damián, maldiciendo a voz en cuello, se recuperaba del impacto y lanzaba un grito gutural de frustración y rabia. La persecución había comenzado. El marqués Damián, ahora desenmascarado y desesperado, comenzó a golpear la estantería, gritando órdenes a sus guardias para que encontraran a Catalina y sellaran todas las salidas. La joven curandera se arrastró de nuevo por el túnel frío, su corazón latiendo en un ritmo frenético, sabiendo que la llave ornamental y la mención del cofre podrían ser un elemento crucial para asegurar la victoria, un as en la manga que podría revelar un secreto aún más profundo sobre la conspiración o el ducado. Mientras se apresuraba a través de la oscuridad del túnel, Catalina se topó con doña Elena, la ama de llaves, que había estado esperando en el punto de encuentro acordado con el duque. La mujer, al ver el terror en el rostro de Catalina y oír el eco de los gritos de Damián en los pasillos superiores, supo que el momento de la verdad había llegado y que debía tomar una decisión de lealtad. Doña Elena, con una calma sorprendente, le entregó a Catalina una bolsa con provisiones, una capa oscura y, crucialmente, una pequeña pistola de duelo grabada con el escudo de armas de Valencia, un objeto que simbolizaba la extrema gravedad de la situación y la confianza total del duque. Doña Elena, con voz grave, pero llena de una lealtad férrea: «Váyase, vaya a la villa, a la casa de su gente. Él no puede protegerla aquí. Lleve esto, la pistola. No para usted, sino para mostrar que no está sola. La llave que tiene abre el antiguo relicario familiar, en la capilla olvidada. No el cofre de las joyas, sino el de los documentos de la fundación. Quizás ahí haya una ley que Damián desconoce. El duque lo sabe. Debe llevarle esto. Que Dios y la justicia guíen sus pasos, Catalina. Váyase ahora, la noche no durará para siempre». Este encuentro fue el verdadero punto de virada. Catalina se transformó de investigadora a mensajera y líder de la resistencia. Con el arma, el veneno, la confesión y una nueva misión crucial, el relicario, ella tenía ahora las herramientas para la confrontación final. Ella no se dirigió a la villa para esconderse, sino para movilizar a la gente, para que la comunidad que Damián había oprimido se convirtiera en un ejército de testigos listos para apoyar al duque en el momento del enfrentamiento. El amor por Rafael y la injusticia contra su pueblo la empujaron a una acción que trascendía su propia supervivencia. Al salir del túnel y llegar al borde del bosque que delimitaba la propiedad del castillo, Catalina miró hacia atrás, hacia la silueta oscura y amenazante de Valencia, y sintió que las cadenas de su humillación se rompían. El marqués Damián había intentado reducirla a un pasatiempo y a una esclava de su deuda, pero ella, con su inteligencia y coraje, había emergido como su peor pesadilla, la encarnación de la justicia que viene desde abajo, armada con la verdad y respaldada por el honor recobrado de su duque. El duque Rafael, al recibir la noticia del escape de Catalina y del descubrimiento del arsénico por medio de doña Elena, sintió una oleada de alivio mezclada con un terror frío por su seguridad. Su amor, que había sido una llama suave, se encendió en un fuego purificador. Él se recuperó completamente, impulsado por el deseo de protegerla y la urgencia de actuar. Se levantó de la cama, recuperando su antigua ropa de equitación y su porte de señor de la guerra, listo para el conflicto. La fragilidad había desaparecido, reemplazada por la resolución de un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena vivir y luchar: el amor y la justicia. Rafael, ahora fortalecido y con la verdad en sus manos, convocó secretamente a sus pocos sirvientes leales y a algunos antiguos oficiales de caballería que le debían su lealtad.
ordenándoles que se dirigieran a la capilla abandonada, el lugar que solo él y Catalina ahora conocían como crucial para la próxima fase del plan. Él ya no podía actuar con cautela. Debía moverse con la rapidez de un trueno para adelantarse a Damián, cuya furia y desesperación lo harían aún más peligroso e impredecible. La tensión romántica alcanzó su clímax. La separación había revelado la profundidad de su amor, una conexión que trascendía las convenciones y que ahora era el motor de su resistencia. El duque Rafael, al mirar la insignia de su casa en la pistola que doña Elena le había devuelto, sintió que su alma estaba irremediablemente ligada a la de la curandera. La diferencia de clases se había desvanecido. Solo existían dos aliados, un duque y una curandera, unidos por la promesa de justicia y la pasión prohibida. El giro se había completado. Catalina, la heroína vulnerable, se había convertido en la portadora de la prueba y la líder de la comunidad, y el duque Rafael, el héroe frío, había recuperado su fuerza y su honor, impulsado por un amor que desafiaba el mundo. El escenario estaba listo para la confrontación final, el clímax, donde la verdad se enfrentaría a la tiranía, y el amor sellaría el destino del ducado de Valencia. El escenario para el enfrentamiento final fue la antigua y semiderruida capilla del ducado de Valencia, un lugar cargado de simbolismo, el santuario de los antepasados y el punto de encuentro clandestino para la justicia. Al amanecer, la luz pálida del sol se filtraba por los vitrales rotos, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire, creando un ambiente fantasmal que reflejaba la dualidad entre la fe y la desolación. Catalina, envuelta en su capa oscura, llegó primero, seguida por un grupo de campesinos leales, liderados por el valiente Miguel. Ella no les había pedido que lucharan, sino que fueran testigos, que usaran la fuerza de su presencia para desafiar la narrativa de Damián. Y con esa masa silenciosa de oprimidos, la verdad tenía una voz ineludible. Ella llevaba consigo el frasco de arsénico, el diario de Damián y la pistola, sintiendo el peso de la vida de Rafael y la libertad de su pueblo en sus manos, la carga de una responsabilidad que la había transformado por completo. Poco después, apareció el duque Rafael, ya no el hombre pálido y abatido, sino el señor de la guerra, vestido con su traje de montar, con una dignidad feroz y una fuerza física recuperada, cada uno de sus movimientos revelando la autoridad latente que la enfermedad había sofocado. Su encuentro con Catalina no tuvo palabras, sino una intensa mirada de gratitud, admiración y un amor profundo que lo decía todo. La formalidad había desaparecido, reemplazada por la camaradería de dos almas unidas por el fuego de la adversidad. Rafael abrió con la llave de Damián el relicario familiar oculto en el altar mayor, un compartimento secreto que había permanecido olvidado durante generaciones, revelando no solo documentos antiguos, sino un pergamino sellado, la carta de sucesión antigua, un arma legal que desafiaba directamente el derecho de herencia del marqués. El pergamino establecía que, en caso de conspiración probada contra la línea directa, los títulos y las tierras no irían al pariente consanguíneo, sino a la persona que probara el acto de traición y defendiera los intereses del ducado y sus vasallos. Una ley draconiana pero justa, que ahora era el último recurso de Rafael. Este descubrimiento fue el catalizador que impulsó la determinación de ambos protagonistas, dándoles la certeza legal que necesitaban para enfrentar a un noble tan poderoso, transformando la lucha moral en una batalla legal y física por la supervivencia de su linaje y la justicia social de las tierras de Valencia. El marqués Damián, impulsado por una furia ciega y una confianza excesiva en su poder, irrumpió en la capilla,
acompañado de sus guardias personales, sus rostros tensos por el miedo a la exposición, la luz de la mañana revelando la maldad grabada en sus facciones. Él esperaba encontrar a Catalina sola, para silenciarla rápidamente y volver a poner a su primo bajo control. Pero se encontró con el duque Rafael de pie, erguido, con una salud visiblemente restaurada, rodeado por Catalina, los campesinos y sus propios sirvientes leales que habían sido convocados en secreto. La escena, digna de un juicio medieval, conmocionó al marqués hasta la médula, haciendo que su sonrisa arrogante se congelara en una máscara de sorpresa y rabia contenida, dándose cuenta de que había subestimado gravemente el poder de la verdad y el coraje de la joven curandera. Marqués Damián, intentando recuperar el control con una voz áspera y autoritaria, mirando con desprecio a la multitud. «Esto es un circo. Usted está delirando, primo, y esta campesina es una bruja que lo ha embrujado con sus pócimas de hierbas. ¡Guardias! ¡Arresten a esa mujer! Ella ha robado venenos del boticario y ha conspirado con estos miserables aldeanos para desestabilizar el ducado. Yo soy el único que vela por el orden y la ley en Valencia, y su locura no prevalecerá contra mi sangre noble y mi derecho». Sus palabras eran un intento desesperado por imponer su narrativa, por utilizar la vieja jerarquía social para desacreditar a Catalina y la poderosa evidencia que ella había reunido con tanto riesgo. El duque Rafael dio un paso al frente, su voz resonando en las bóvedas de la capilla con la autoridad perdida, pero ahora templada por la justicia y una ira controlada. «Detente, Damián, el único traidor. Aquí eres tú, el que ha mancillado el honor de nuestra casa y la dignidad de nuestra gente». Rafael sostuvo el pergamino antiguo, un símbolo de la autoridad ancestral, y con una elocuencia estratégica expuso la evidencia de la falsificación de firmas y la explotación de los vasallos, describiendo con precisión la malversación de fondos y el plan de desalojo de las familias humildes que habían servido a Valencia durante generaciones. Catalina, con el corazón latiendo con fuerza, dio su paso, crucial, el momento de su empoderamiento total. Exhibió con mano firme el diario y el frasco. «Aquí está el veneno con el que intentó matar a su primo, señor marqués Arsénico. Un arma cobarde, digna de su falta de honor. Y aquí su propia confesión, fecha por fecha, de su acto vil y sus motivos miserables de avaricia. Pregúntele a Miguel y a los demás si no han sido oprimidos por sus órdenes. La justicia social no es brujería, es la verdad. Y la verdad está en mis manos, sellando su destino». El confrontamiento alcanzó su punto álgido. La verdad material se estrelló contra la mentira noble. Damián, al verse acorralado y con su secreto expuesto a la luz, perdió la compostura, su máscara de nobleza se rompió, revelando la bestia de la avaricia que llevaba dentro. Se lanzó contra Catalina, no para atacarla físicamente, sino para arrebatarle el frasco de arsénico y el diario, la última esperanza de destruir las pruebas antes de que su reputación quedara arruinada para siempre. El duque. Rafael reaccionó con la velocidad de un guerrero que había recuperado su temple, interponiéndose entre ellos, su cuerpo actuando como el escudo de la mujer que amaba. La tensión se convirtió en acción física. Damián, en su desesperación, desenfundó una daga oculta que llevaba prendida a su cinturón, y Rafael, desarmado, se vio obligado a esquivar el golpe, protegiendo a Catalina con su propio cuerpo. Su único pensamiento era la seguridad de la mujer que amaba. Sus movimientos, aunque forzados por la debilidad residual de la enfermedad, eran precisos, revelando su pasado como estratega y duelista, luchando no por un título, sino por la redención y el amor. El duelo fue breve y brutal, un clímax cinematográfico de fuerza y desesperación.
El duque, usando su astucia y un golpe estratégico, logró desarmar al marqués, haciendo que la daga chocara ruidosamente contra el suelo de piedra. En un momento de pura desesperación, Damián intentó escapar, corriendo hacia la puerta, pero la pistola, de duelo que Catalina había alzado con manos firmes, no con la intención de disparar, sino de amenazar, resonó en su mano, la voz de la ley que la nobleza había olvidado. Los guardias del marqués, al ver a su señor derrotado, desarmado y en fuga, y al duque de pie, con la pistola de la Casa Valencia en manos de su aliada campesina, comprendieron el cambio de poder y se arrodillaron en señal de lealtad al duque legítimo, un acto de sumisión que puso fin a la tiranía del marqués. El marqués, Damián, totalmente despojado de su poder y su dignidad, fue inmovilizado y atado por los sirvientes del duque y los campesinos. Su rostro, cubierto de sudor y polvo, reflejaba la humillación total de su caída. La avaricia y la crueldad habían sido derrotadas. El duque Rafael tomó el frasco de arsénico de manos de Catalina, sellando la prueba con una solemnidad absoluta, y la miró, sus ojos grises, llenos de una promesa silenciosa y un amor que ya no podía ser negado, un amor que había sobrevivido al veneno y a la traición. El contacto de sus manos en ese momento fue el reconocimiento público de su alianza y su afecto, un gesto que valía más que 1000 proclamas y que anunciaba el fin de la diferencia de clases entre ellos. El clímax terminó no solo con la derrota del antagonista, sino con un poderoso acto simbólico de unión entre las clases. Rafael, dirigiéndose a los campesinos, juró sobre el pergamino antiguo restaurar la justicia en sus tierras, devolver sus derechos y castigar a Damián por la explotación social con todo el peso de la ley. La comunidad, al ver a su legítimo duque tomar su papel de protector y a Catalina a su lado como su aliada, rompió en un grito de júbilo y alivio, un sonido que disipó la melancolía del castillo y marcó el inicio de la esperanza para un futuro más equitativo. Con el marqués Damián bajo custodia y las pruebas de su traición y envenenamiento aseguradas, el ducado de Valencia respiró un profundo suspiro de alivio, una liberación colectiva que se sintió como el regreso de la primavera tras un invierno helado de tiranía. La justicia se impuso con la misma rapidez que la malicia había actuado. Damián fue despojado de todos sus títulos, sus bienes confiscados para compensar las deudas y los perjuicios causados a los vasallos, y condenado a una vida de exilio en una colonia lejana, una sentencia que satisfizo a la comunidad y restauró el orden moral. El duque Rafael, totalmente curado de la enfermedad y de la herida emocional de su pasado, demostró su renovada fortaleza, asumiendo su papel de líder con una nueva conciencia social, firmando de inmediato los decretos para restaurar la propiedad de la tierra a los campesinos y estableciendo un sistema de rentas justas, un legado de equidad que su padre había descuidado. La heroína Catalina fue oficialmente eximida de la deuda que la había traído al castillo, y su padre, aliviado y orgulloso, fue liberado de la opresión del marqués. Sin embargo, su lugar ya no estaba en la humilde villa, sino en el corazón del castillo y de su señor. La sociedad noble, aferrada a sus rígidas convenciones, esperaba que el duque Rafael la recompensara con una gran dote o un puesto de prestigio para luego despedirla, manteniendo las barreras de clase. Pero el duque, cuyo amor por Catalina había sido forjado en el fuego de la verdad y el peligro, no estaba dispuesto a ceder a las presiones del linaje. El amor que compartían era un reconocimiento mutuo de almas iguales, una conexión que trascendía los pergaminos y los títulos. El duque Rafael convocó a los principales nobles y representantes de la iglesia para un anuncio formal en el gran salón.
Cuando todos esperaban la proclamación de un nuevo heredero o una alianza de conveniencia, él apareció con Catalina a su lado, no vestida de seda, sino con un elegante traje de terciopelo que resaltaba su dignidad natural, y anunció su decisión con una voz firme y cargada de emoción. Rafael no solo la reconoció como su salvadora y aliada, sino que declaró públicamente que se casaría con ella, no por obligación, sino por el profundo amor y respeto que sentía por su carácter, su valentía y su nobleza de espíritu, elevándola a la posición de duquesa de Valencia. Duque Rafael, ante la asamblea tomando la mano de Catalina, sus ojos grises llenos de ternura. Catalina me ha curado el cuerpo de un veneno mortal y el alma de la frialdad que me consumía. Ella ha demostrado más valor, más honor y más lealtad a este ducado que muchos que llevan sangre azul. El título de duque no me da derecho a la tiranía, sino la obligación de la justicia, y mi esposa debe ser la encarnación de esa justicia. Por lo tanto, me casaré con Catalina. Ella no es noble por nacimiento, sino por el mérito y el amor. Y a partir de hoy, es mi igual y la duquesa de Valencia. Nuestro matrimonio será el primer pilar de la nueva era de equidad para estas tierras. El anuncio causó un revuelo entre los nobles, pero la presencia de los vasallos, que habían sido invitados al evento como señal de la nueva política del duque, y la evidencia irrefutable de la traición de Damián, silenciaron cualquier objeción formal. La boda se celebró poco después, un evento que unió simbólicamente la nobleza y el pueblo, con las hierbas medicinales de Catalina adornando la capilla y las flores silvestres de la villa, mezcladas con los lirios nobles del castillo, un verdadero mosaico de la nueva sociedad. El amor de Catalina y Rafael se consolidó en la paz y la prosperidad que juntos crearon en Valencia. Ella continuó utilizando su conocimiento no solo para curar, sino para fundar una botica y una escuela de herboristería para las mujeres de la villa, asegurando que su sabiduría ancestral no se perdiera y empoderando a la comunidad femenina. El duque la consultaba en todos los asuntos de gobierno, valorando su visión práctica y su profunda empatía por el pueblo, demostrando que su matrimonio no era solo una unión romántica, sino una alianza de poder efectiva para la justicia social. El arco de los personajes se completó. Catalina pasó de ser una rehén vulnerable a la duquesa que gobernaba con el corazón y la sabiduría de la tierra. El duque Rafael, el frío, encontró en la pasión y la justicia de su amada la redención que había buscado en vano, transformando su culpa en un legado de equidad. Sus heridas emocionales sanaron, y la desconfianza del duque se convirtió en una fe absoluta en el amor incondicional que Catalina le ofrecía. Un amor que había superado la barrera de clases, el veneno y la tiranía. Años después, la escena final se desarrolla en los jardines medicinales, ahora restaurados y florecientes, un símbolo del amor y la salud del ducado. Catalina, radiante, observa a Rafael que sostiene a su hijo recién nacido, un pequeño varón con los ojos grises del duque y las manos fuertes y gentiles de la duquesa, un símbolo viviente de la unión de la nobleza y el pueblo. La frialdad del pasado había sido completamente erradicada, reemplazada por la calidez de la familia y el orgullo de un futuro justo y próspero. El legado de Catalina, la duquesa curandera, y del duque Rafael, el redimido, perduró por generaciones en Valencia. El amor que había nacido de una deuda y el peligro se había convertido en la base de un gobierno equitativo, demostrando que la verdadera nobleza reside en el coraje de enfrentarse a la injusticia y en la capacidad de amar sin reservas. El castillo ya no olía a melancolía, sino a lavanda, a tierra fértil y a la esperanza de un nuevo amanecer para la costa andaluza.
El relato se cierra con la imagen del duque y la duquesa, tomados de la mano, mirando hacia el futuro que habían luchado tan arduamente por construir. Su historia, un testamento atemporal al poder de la verdad, la fuerza del amor que cura y la justicia que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre encuentra un camino para prevalecer. Su felicidad era la prueba final de que incluso un corazón roto podía ser curado y que la opresión más arraigada podía ser derrocada por la valentía de un alma pura. Si has acompañado la historia de Catalina y del duque Rafael hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.